Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en su canal favorito. Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Hoy vamos a meternos de lleno en el fascinante mundo del espectáculo turco, y es que tenemos un tema que ha estado resonando mucho últimamente, un tema que involucra a dos de las estrellas más queridas y reconocidas de Turquía, Demet Özdemir y Can Yaman. Si han leído bien el título, vamos a desvelar algunos secretos locos que se rumorean sobre su relación y su tiempo juntos en pantalla. Sé que muchos de ustedes son fans de ellos, tanto por su talento como por esa chispa que desprendían en cada escena, así que prepárense, pónganse cómodos, porque tenemos mucho de qué hablar. Y antes de sumergirnos de lleno en este mar de especulaciones y verdades, les recuerdo algo súper importante: si aún no lo han hecho, denle ese botoncito rojo de suscribirse justo debajo del vídeo. Es gratis y nos ayudan un montón a seguir trayéndoles contenido así de jugoso e interesante. Y no olviden activar la campanita para que no se pierdan nada. Ahora sí, vamos al lío. Cuando pensamos en Demet Özdemir y Can Yaman, la primera imagen que se nos viene a la mente es, sin duda, la de Erkencikus, o como la conocemos en muchos lugares, Pájaro Soñador. Esa novela nos conquistó a todos. La química entre ellos era innegable, de esas que te hacen suspirar, gritar y hasta, seamos honestos, imaginar escenarios románticos fuera de la pantalla. Y es precisamente esa química lo que ha alimentado un sinfín de rumores y especulaciones a lo largo del tiempo. Hoy vamos a intentar separar el grano de la paja, o al menos, a repasar los secretos más locos que se han contado sobre su vínculo. Empecemos por el principio, el rodaje de Pájaro Soñador. Se decía que la conexión entre Demet y Can era tan fuerte que traspasaba la ficción. ¿Hasta dónde llegaba esa conexión? Los rumores más fuertes apuntaban a un romance real, una relación que comenzó en los sets de grabación y que, según muchas fuentes, se extendió más allá de las cámaras. Se hablaba de momentos de complicidad, de miradas intensas, de detalles que solo una pareja podría compartir. ¿Eran solo escenas actuadas con una maestría increíble, o había algo más detrás de esas sonrisas y abrazos? Las entrevistas de la época, los reportajes de los paparazzi, todo parecía confirmar que sí, que había algo. Se les veía juntos fuera del trabajo, saliendo a cenar, compartiendo momentos. Las redes sociales explotaron con cada fotografía, con cada rumor. La industria del entretenimiento turco es famosa por sus chips, y la pareja de Demet y Can se convirtió en uno de los más fuertes y queridos. Pero como suele suceder en estos casos, la intensidad de los rumores a veces supera la realidad. Si bien es cierto que compartieron una química espectacular en pantalla, y que probablemente tuvieron una relación cercana, algunos detalles que se tejieron alrededor de ellos se volvieron, digamos, locos. Se hablaba de celos en el set, de discusiones, de tensiones que afectaban el rodaje. En un momento dado, se llegó a decir que Can Yaman era un poco celoso de la atención que recibía Demet, o que ella se sentía incómoda con ciertas actitudes de él. Imaginen el revuelo que causaron estas noticias. Los fans se dividieron entre los que defendían a capa y espada a su pareja favorita y los que creían que estas historias tenían algo de verdad. Otro secreto loco que circuló con fuerza fue la supuesta presión de la productora para mantener su relación en secreto o, por el contrario, para explotarla mediáticamente. Se rumoreaba que la empresa que producía Pájaro Soñador veía en su química una mina de oro y que, por lo tanto, había un interés particular en mantener esa llama encendida, tanto en la ficción como en la vida real. ¿Es esto tan descabellado? En la industria de las telenovelas, la vida privada de los actores a menudo se entrelaza con la trama para generar más audiencia. Si esto fue así, también le añade una capa de complejidad a su relación, ¿verdad? Imaginen tener que lidiar con una presión así, con expectativas constantes, mientras intentan gestionar una posible relación personal. Además, hay que mencionar las diferencias de personalidad que se rumoreaba entre ellos. Si bien en pantalla parecían almas gemelas, en la vida real, se decía que Can Yaman tenía un carácter más impetuoso y libre, mientras que Demet Özdemir era vista como alguien más reservada y profesional. Estas diferencias, si existieron, podrían haber sido la chispa de conflictos, o quizás, los ingredientes que hacían su relación interesante. A veces las personalidades opuestas se atraen y se complementan, pero otras veces pueden generar fricciones. También se ha hablado mucho de los momentos posteriores a Pájaro Soñador. Cuando la novela terminó, la relación entre Demet y Can pareció enfriarse, o al menos, se volvió menos pública. Esto, por supuesto, desató una nueva ola de especulaciones. ¿Se separaron por qué?
Su relación real no pudo soportar la fama y la presión. O simplemente decidieron que lo mejor era mantener su amistad y seguir caminos profesionales separados. Lo cierto es que con el tiempo ambos rehicieron sus vidas amorosas, y cada uno siguió su propio camino, lo que nos lleva a pensar que quizás, lo que vimos en pantalla fue una química increíblemente bien actuada, y una relación personal que tuvo su momento pero que no era para siempre. Un punto que a menudo se menciona en estas historias es la forma en que manejan su imagen pública. Demet Özdemir, por ejemplo, es conocida por ser bastante discreta con su vida privada, mientras que Can Yaman ha sido más abierto y a veces un poco más polémico en sus declaraciones y apariciones públicas. Esta diferencia de enfoque también pudo haber influido en cómo se percibía su relación y en las tensiones que pudieron haber surgido. Si uno prefiere la discreción y el otro la exposición, ahí ya hay un punto de fricción potencial. Y hablemos de las declaraciones. Si bien ambos han sido muy cautelosos al hablar el uno del otro en entrevistas, ha habido pequeños comentarios que han sido analizados al milímetro por los fans. Pequeños guiños, medias verdades evasivas, todo se ha interpretado como una pista. Por ejemplo, cuando Demet ha sido preguntada sobre Can, a menudo responde con halagos hacia su profesionalismo o su energía en el set, pero sin entrar en detalles personales. Y Can, por su parte, ha mostrado siempre un gran respeto por Demet como actriz y compañera. Pero, ¿es suficiente eso para desmentir las versiones más locas? Lo cierto es que el tiempo ha pasado, y cada uno ha seguido adelante. Demet ha tenido proyectos exitosos y una vida personal estable, y Can ha continuado su carrera internacional. Si bien el recuerdo de su química en Pájaro Soñador sigue muy vivo, los secretos locos que se tejieron alrededor de su relación parecen haber quedado en el pasado. Quizás la realidad es mucho más simple de lo que imaginamos. Dos actores talentosos que conectaron de manera especial en un proyecto, vivieron un momento intenso, y luego decidieron enfocarse en sus carreras. O quizás efectivamente hubo más detrás de cámaras, pero la discreción de uno y el pragmatismo del otro han hecho que todo quede envuelto en un halo de misterio. Una cosa es segura, la intensidad con la que vivieron su relación, o la forma en que se percibió esa intensidad, nos dejó a todos enganchados. Y eso en el mundo del entretenimiento es un éxito. Nos hicieron creer en la magia de la televisión, en que las historias de amor podían nacer y florecer en el set. Y por eso siempre les estaremos agradecidos. Así que en resumen, los secretos locos sobre Demet Özdemir y Can Yaman giran principalmente en torno a la naturaleza de su relación durante el rodaje de Pájaro Soñador. Se especuló fuertemente sobre un romance real, alimentado por su innegable química en pantalla y por momentos compartidos fuera de cámaras. Los rumores incluyeron tensiones, celos, la influencia de la productora y diferencias de personalidad. Si bien su vínculo en pantalla fue un fenómeno, la realidad de su relación personal sigue siendo objeto de debate y especulación, aunque con el tiempo ambos han seguido caminos separados, tanto en lo profesional como en lo personal. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido por los rumores y las especulaciones de Demet Özdemir y Can Yaman. Espero que les haya resultado tan entretenido e intrigante como a mí prepararlo. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hubo un romance real? ¿O consideran que todo fue parte de la magia de la actuación? Dejen sus teorías, sus comentarios, sus ideas en la sección de comentarios justo aquí debajo. Me fascina leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, si se han divertido, o si han aprendido algo nuevo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, con sus seguidores, con todos aquellos que también son fans de estos increíbles actores. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, ya saben. Suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho más contenido interesante preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho. Chao.